Sermón 2.7. Los seguidores de la doctrina de los Nicolaitas. Apocalipsis 2:12-17. El camino de Balaam. Se dice que entre las 7 iglesias en Asia, la iglesia de Pérgamo tenía algunos miembros que seguían la doctrina de los Nicolaitas. Esta gente estaba consumida por su único deseo de acumular su propia fama y riqueza mundana, y no tenía ningún interés en salvar almas. Particularmente los ministros deben tener cuidado de no terminar siguiendo estas doctrinas de Balaam. Balaam hizo que los santos adoraran el mundo y los guió a su destrucción. Dios dio la palabra de promesa que aquellos que vencieran, Él les daría del maná escondido y una piedra blanca. Puesto de otra manera, esto también quiere decir que los pastores que van tras el mundo terminarán perdiendo su maná. El maná aquí se refiere a la exquisita palabra de Dios. Y perder el maná escondido significa perder la voluntad de Dios que está escondida en su palabra. Cuando los siervos de Dios, nacidos de nuevo, van tras el mundo, llegan a perder de vista su palabra. Este es un prospecto temible. Yo temo esta posibilidad y usted también debería temer. Dios nos dice que aquellos que venzan, Él les dará el maná escondido y una piedra blanca, pero aquellos que pierdan ante el mundo, comprometiéndose con Él y rindiéndose a la fama o al placer mundano, no tendrán este maná. La Biblia nos dice: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuán verdadera es la palabra de Dios. Aquellos que aman el mundo secular son aquellos que no han sido salvos de sus pecados por no creer en el bautismo de Jesucristo y su sangre sobre la cruz. Esta gente no conoce la verdad que Cristo ha perdonado todos sus pecados con su bautismo. La fe en Jesús de algunas personas permanece solo en el plano teórico. Piensan que Jesús quitó sus pecados y por lo tanto han sido hechos justos, pero su fe es vacía ya que el Espíritu Santo no está en sus corazones. Esta es una fe teórica. Si uno realmente ha recibido la redención, él o ella debe pelear y vencer todas las cosas del mundo: la fama mundana, honor, riqueza o poder. Vencer al mundo significa asirse de la palabra de Dios que nos ha permitido nacer de nuevo y mantener el Espíritu Santo en nuestros corazones, peleando en contra de aquellos que van tras la riqueza y el honor de este mundo. Dios nos dice que Él escribirá en el libro de la vida los nombres de aquellos que han sido redimidos y en cuyos corazones mora el Espíritu Santo. Como la palabra nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquellos que han nacido de nuevo y que tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones, saben que ya no son lo que solían ser antes. Ellos saben que sus viejas naturalezas ahora son hechas nuevas al convertirse en nuevas criaturas, creyendo en el agua y la sangre de Jesucristo. Con su fe, ellos saben que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es así como ellos pueden ver el maná escondido de Dios, y es así como tales siervos y santos de Dios pueden oír la verdad de la palabra de Dios, la exquisita voz de Dios. El maná fue dado a los israelitas cuando anduvieron por el desierto durante 40 años, antes de alcanzar la tierra prometida de Canaán. De acuerdo a la descripción de la Biblia, el maná era como escarcha blanca, redonda y menuda. Cuando los israelitas se despertaron en la mañana, la superficie de los alrededores estaba cubierta por el maná, como si hubiera nevado durante la noche. Los israelitas reunieron el maná y lo comieron en la mañana. Este fue su pan diario. Tal vez lo frieron, tal vez lo hirvieron o tal vez lo hornearon. Sin importar, esta fue la marca de los israelitas durante su peregrinación en el desierto durante 40 años. Debido a que el maná era pequeño como la escarcha, uno no podía llenarse comiendo un solo maná.
pero Dios les dio suficiente maná durante la noche para que la necesidad de cada israelita fuera satisfecha diariamente, ni más ni menos al día, ya que el maná no se podía almacenar. Pero en el sexto día Dios les dio maná suficiente para 2 días, para que los israelitas no tuvieran que recoger el maná en el día del Sabbat. El pan de vida. La palabra de Dios es nuestro maná, nuestro pan diario. En la palabra de Dios se encuentra el pan para nuestras almas, el pan de vida. No es que en un pasaje en particular vaya a encontrar una gran tira de pan, sino que la grande voluntad de Dios es encontrada a través de la Escritura, aun en los detalles más pequeños. A los siervos y santos de Dios, que no hicieron compromisos con el mundo, Dios ha dado el pan de vida. Y Él continúa dando a cada uno de nosotros este pan diario que satisface ambas necesidades físicas y espirituales. Debido a este maná, los israelitas nunca tuvieron hambre durante sus 40 años de caminata por el desierto, aunque el desierto no producía nada comestible para ellos. De la misma manera, a aquellos que rechacen las obras de los nicolaitas, Dios ha prometido que Él les dará de su maná escondido para que coman. A los siervos de Dios que no vayan tras las cosas del mundo, como riqueza y posición, Dios les dará de su exquisita palabra, la palabra de vida que les permite nacer de nuevo por el Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos odiar y rechazar las obras de los nicolaitas que prevalecen en las comunidades cristianas actuales. No debemos seguir la fe de aquellos que no han nacido de nuevo y no debemos conformarnos a este mundo. Aunque es la ley de Dios que nuestra carne persiga las cosas de la carne y nuestro espíritu persiga las cosas del espíritu, aún así debemos rechazar la doctrina de los nicolaitas, aborrecer todas las obras que conforman al mundo y en lugar de eso alimentarnos con el maná de Dios, creyendo en la palabra de verdad que Dios nos ha dado. Reconociendo que hemos sido justificados y que ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, todos debemos vivir por fe. Los nacidos de nuevo deben luchar contra el mundo. Deben luchar contra los nicolaitas. Como ustedes mismos saben, muchos de los pastores de la actualidad persiguen su propia fama y riqueza. Se adornan ellos mismos, se conforman al mundo y tratan de ser exitosos en los caminos del mundo. Debemos luchar con estos falsos profetas. Nosotros también tenemos nuestra carne, así que también tenemos el deseo de buscar las ganancias seculares. Pero aquellos que tienen el Espíritu Santo en ellos deben saber que no hay que seguir al mundo en sus corazones y deben vivir solo por fe. Si su corazón se une con aquellos que siguen al mundo, aprueban su fe y van tras el mundo como ellos lo hacen, terminarán siguiendo el camino de Balaam, moviéndose hacia su destrucción final. Este es el camino para la destrucción de ambos, la carne y el espíritu. Cuando siguen al mundo, perderán su fe. Dios dice que Él escupirá de su boca a tal gente. Esta gente ya no se alimentará del maná y terminará perdiendo su fe totalmente. La razón por la cual Dios reprendió a la iglesia de Pérgamo fue que seguían la doctrina de Balaam. Dios reprendió al siervo de la iglesia de Pérgamo, ya que él, aunque era un siervo nacido de nuevo, en cuyo corazón moraba el Espíritu Santo, buscó el reconocimiento del mundo y ministró a su iglesia como si fuera una persona secular. No solo eso, también plantó la misma creencia equivocada entre su rebaño y lo desvió. Tal siervo no es mejor que un pastor mundano que no ha nacido de nuevo. Con este pasaje, Dios ha enviado un aviso claro y estricto a la clase de siervos de Dios cuyo interés gira alrededor de las ganancias seculares, enriqueciendo las arcas de su iglesia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La fe que te guía a la destrucción. ¿Qué pasaría si un hombre peleara en contra de Dios? Ni siquiera lo tienes que pensar por un segundo. Seguramente este sería el camino más rápido a la destrucción. Al decir el que tiene la espada aguda de 2 filos, significa que la palabra de Dios es una espada de doble filo.
No importa quién seas tú, si eres golpeado por la palabra de Dios, seguramente morirás. La palabra de Dios es la espada de poder que puede penetrar, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hebreos 4:12. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón para que la gente sea revestida en la redención ofrecida por el agua y la sangre de Jesucristo. Existen muchos que, aunque creen en Jesucristo, aún así caen en la trampa del legalismo, y como resultado terminan siendo golpeados a muerte por la ley. Para evitar este lamentable final, debemos luchar y vencer esta fe mundana. Los obreros de Dios deben vencer las falsas enseñanzas y también deben asegurarse de que sus rebaños no sean engañados por tales mentiras. Cualquiera que ame al mundo y caiga en sus trampas, verá su fe desaparecer. Muchas de las iglesias de la actualidad no son descritas como iglesias, sino como negocios. ¿Por qué hacer que estas iglesias terminen siendo tratadas como negocios? Porque las iglesias están demasiado ocupadas en ir tras el mundo, siendo las primeras en seguir y adorar los valores mundanos. Desde luego, no estoy diciendo que los nacidos de nuevo no tienen deseos de la carne en absoluto. Aun los creyentes nacidos de nuevo tienen los deseos de la carne, pero estos deseos son cortados por su fe. Ellos no buscan las cosas de la carne como los incrédulos persiguen sus deseos carnales con todo su corazón. Aquellos que no han nacido de nuevo fijan sus propios estándares y viven sus vidas disfrutando de todo lo que pueden dentro de los límites de sus estándares. La idolatría y la inmoralidad sexual son muy naturales para ellos. Aún peor, algunos de ellos adoran al demonio. ¿Pueden los nacidos de nuevo hacer estas cosas? Claro que no. Nunca podrán hacer tales cosas, ya que los nacidos de nuevo saben cuán sucios e impuros son estos actos. Debido a que nosotros, quienes hemos nacido de nuevo, somos fundamentalmente diferentes de aquellos que buscan la gloria del mundo y cada deseo carnal propio, no debemos vivir nuestras vidas obsesionándonos con las ganancias mundanas, ni podríamos vivir de esa manera. Aquellos que persiguen las obras de los nicolaitas son aquellos quienes solo van tras la riqueza de este mundo. Desde luego, no hay nada malo en tratar de ganarse la vida y aún llegar a ser rico. Pero cuando el único propósito de tu vida se convierte en la acumulación y caes en la idolatría y terminas siendo controlado por tu ambición, entonces tu fe seguramente será destruida. Aquellos que ministran por dinero y aquellos que van a la iglesia por la riqueza del mundo están siguiendo las obras de los nicolaitas. Esta gente perderá con el mundo al final, ya que aunque afirman creer en Dios, sus corazones aún están por ser totalmente redimidos de sus pecados. 4 tipos de campos del corazón. El Evangelio de Mateo nos relata una parábola en la cual Jesús habló acerca de un sembrador cuyas semillas cayeron en 4 terrenos diferentes. El primer campo en el cual cayeron las semillas es al lado del camino, el segundo un lugar rocoso, el tercero es un terreno espinoso y el cuarto es un buen terreno. Veamos cada uno de ellos. Al lado del camino simboliza un corazón endurecido. Esta persona escucha la palabra de Dios, pero él o ella no la toman con rapidez en el corazón. Es arrancada por las aves. En otras palabras, debido a que tal persona solo mira intelectualmente a la palabra de salvación, que le permitiría a él o a ella nacer de nuevo por el agua y el espíritu, el pájaro, Satanás, la arranca y su fe ni siquiera empieza a crecer. Entonces, ¿qué significa el lugar rocoso? Esto se refiere a aquellos quienes, mientras reciben la palabra con gozo, no permanecen mucho tiempo, debido a que no hay raíz en un terreno poco profundo. Por otro lado, aquellos que reciben la semilla entre los espinos se refieren a aquellos cuyo interés por este mundo y por el engaño de las riquezas ahogan la palabra que había crecido con gozo al principio. Finalmente, aquellos que recibieron la palabra en buen terreno son aquellos que dan fruto en sus corazones, aceptando y siguiendo la palabra de Dios totalmente.
¿Cuál de estos terrenos representa tu corazón? Si tu corazón es como el lado del camino, que no está completamente preparado para que la semilla de la palabra crezca, será barrida o arrancada por las aves, convirtiendo la bendición de esta palabra en algo completamente irrelevante para ti. Debemos darnos cuenta de que debido a que somos las semillas del pecado, si no fuera por la palabra de Dios, hubiéramos permanecido irrelevantes para Él. Por otro lado, si nuestros corazones fueran como el terreno rocoso, entonces la semilla de la palabra no hubiera permitido que la raíz creciera, y no sobreviviría a las tormentas, los vientos y las sequías. Esta gente necesita entregar sus terrenos. No importa cuán gozosos hayan recibido la palabra de Dios al principio, si no pueden crecer y se seca al primer problema, entonces su primera aceptación no sirve de nada. También debemos vencer los corazones con terrenos espinosos. Debemos luchar en contra y cortar a través de las espinas que amenazan nuestras vidas. Si las dejas solas, las espinas nos cubrirán en poco tiempo y nos taparán la luz solar. Ser bloqueados del sol y perder los nutrientes del terreno por las espinas, entonces significa que este árbol de la palabra morirá. Cuando encaramos pruebas y tribulaciones en nuestras vidas, debemos vencerlas atrevidamente. Debemos pelear con las espinas que están bloqueando nuestro camino y cubrir nuestros rostros con toda nuestra fuerza, como si nuestra vida dependiera de ello. Cuando el dinero de este mundo nos quiere detener o su fama nos amenaza, debemos pelear contra todo y vencerlo. Debido a que las preocupaciones del mundo y su ambición son mortales para el alma, debemos conquistarlas siempre. Cuando vivimos una vida de victoria espiritual, nuestros cuerpos y almas prosperarán, ya que recibirán la luz y el alimento de Dios. Para los santos y siervos de Dios nacidos de nuevo, siempre habrá una batalla espiritual en contra del mundo. Por lo tanto, no debemos seguir a los nicolaitas. Se dice que los nicolaitas estaban fuertemente involucrados en proveer servicios para el público. Pero servir al público en el mundo no es el papel principal de la Iglesia. Sería un gran error pensar que el propósito principal de la Iglesia es el servicio social. Rechaza atrevidamente. Dios nos dice que nosotros somos la sal de este mundo. ¿Qué quiere decirnos con esto? Cuando Dios nos dice que nosotros somos la sal del mundo, quiere decir que somos necesitados por el mundo. El papel de la sal es predicar la palabra del agua y la sangre de Cristo a los pecadores, para que sean liberados de sus pecados, sean convertidos en hijos de Dios y recibidos en el cielo. Así como la sal se necesita para resaltar el sabor, el mundo necesita a los justos nacidos de nuevo como su sal. En otras palabras, los justos nacidos de nuevo deben predicar la palabra del agua y el Espíritu y guiar a la gente a su redención. Debemos cumplir este papel de sal y ayudar a las almas a nacer de nuevo. Debemos convertir a los pecadores en justos. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? La verdadera iglesia de Dios es donde la gente se reúne a adorarle a Él. Es donde alaban a Dios y es donde oran a Él. Cuando la tentación llega, los siervos de Dios deben ser capaces de resistirla. También los santos deben ser capaces de resistir las tentaciones del mundo que vienen de Satanás. El demonio puede tentarte. Olvídate de tu fe, te enriqueceré. No tienes que asistir a una iglesia nacida de nuevo. Ven a una de mis iglesias y hasta te haré ser uno de los ancianos. Debido a que Satanás siempre está tratando de que los justos tropiecen y está atrayéndolos a una de sus trampas, siempre debemos estar listos para pelear y vencerlo, para que defendamos nuestra fe hasta el final. Aquellos que tienen una fe falsa con frecuencia tratan de tentar a los redimidos con cosas materiales. Tientan con dinero y fama. Satanás nos muestra los valores mundanos y nos dice que abandonemos nuestra fe y a Dios. Lo que debemos tener en estos momentos es la fe en el Señor
en que Él llenará todas nuestras necesidades, y con esta fe atrevidamente podemos rechazar y vencer las tentaciones de Satanás. La raíz de las bendiciones es encontrada en Dios. Dios es quien nos bendice espiritual y físicamente. Sabiendo que el demonio no es el que bendice a la humanidad, podemos pelear en contra de él. Existen también momentos en los que luchamos en contra de nuestros propios deseos. Cuando la ambición y la lujuria comienzan a surgir, mientras dejamos que nuestros corazones sean llevados por la corriente de este mundo, debemos luchar con nosotros mismos. Se sobreentiende que debemos luchar en contra de la gente mundana, quien busca sabotear nuestra fe. Simplemente estamos destinados a luchar en batallas espirituales en contra de las fuerzas mundanas. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano no está metido en una batalla espiritual, esto solo quiere decir que su fe está muerta para cualquier propósito práctico. Hasta que el mundo termine y el día del juicio de los justos y de los pecadores termine, continuará habiendo trucos para destruir nuestra fe. Es por eso que sin cesar debemos estar metidos en batallas espirituales. Si toleramos a aquellos que están en contra de Dios y que buscan destruir nuestra fe, terminaremos perdiéndolo todo, incluyendo nuestras vidas. Sin la fuerte determinación de no permitir que nada gobierne nuestras vidas, excepto nuestra fe, no solo perderemos todas nuestras posesiones, sino que también seremos abandonados por Dios. Debemos ser capaces de discernir claramente quién está con nosotros y quién está en contra de nosotros, para poder luchar y vencer a nuestros enemigos. Mientras que debemos ser generosos los unos con los otros, debemos ser firmes en nuestra resolución en contra de nuestros enemigos, hasta el punto en el que nuestros enemigos no puedan atreverse a intentar nada en contra nuestra. Los nicolaitas son enemigos para nosotros. Ellos son nuestros enemigos, ya que son sinagoga de Satanás, con los cuales ni podemos trabajar ni podemos tolerar. Nosotros, quienes hemos sido perdonados de nuestros pecados, no debemos tolerar a los nicolaitas, que están metidos en la idolatría y solo van tras las ganancias materiales, sino que debemos, en lugar de eso, entregar nuestras vidas a servir al Señor y a su justa obra de construir el reino de Dios sobre esta tierra. Busca primero el reino de Dios. Jesús nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, advirtiéndonos que primero hiciéramos la obra de Dios, antes de las obras de la carne. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos deseos espirituales. Estos no son los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Así es como podemos servir a la obra de Dios y a su reino. Primero, servimos a Dios, pero también hacemos las obras de la carne. Como la Biblia nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, vivimos no solo por nuestra carne, sino por ambos, la carne y el espíritu. Debemos ser capaces de tener balance entre estos dos. Si seguimos las obras de los nicolaitas pensando que todo lo que importa es nuestra felicidad en esta tierra, terminaremos encarando nuestra propia destrucción. Es por eso que primero debemos buscar nuestros deseos espirituales. Alguna gente se torna más bien hostil siempre que se toca el tema del cielo y el infierno. Se pregunta: ¿has estado en el infierno? ¿Lo has visto con tus propios ojos? Pero estas preguntas vienen de los pensamientos de Satanás. La gente común no solo es así. También la mayoría de los pastores, que pasan años estudiando teología, ministran a sus rebaños sin tener ninguna seguridad en el cielo y el conocimiento de cómo nacer de nuevo. Esta es una posición deplorable y desafortunada, ya que tales ministros que no tienen esta convicción y ni siquiera han nacido de nuevo, nunca podrán guiar a aquellos que no saben nada de Dios a nacer de nuevo. Cuando tantas almas están confinadas a los pensamientos de Satanás y están en contra de Dios,
¿qué pueden ellos aprender de pastores que ni creen en el cielo ni están convencidos de su propia salvación? Al decir dónde está el trono de Satanás, se refiere a que Satanás ahora reina sobre todo el mundo. Esta es la clase de era en la que vivimos, la clase de era que está llena de los nicolaitas, quienes iluminan los cielos nocturnos con sus cruces de neón y manejan sus iglesias como si estuvieran manejando un negocio. Dios nos ha dicho que estas no son sus iglesias, sino las sinagogas de Satanás. El mundo actual está lleno de innumerable gente, quien atrapada por los pensamientos de Satanás y yendo tras las ambiciones de este mundo, pretendiendo ministrar, atendiendo a la iglesia e invocando el nombre del Señor. Sin embargo, el renacimiento de sus almas y la esperanza por el cielo han desaparecido mucho tiempo atrás. Esta es la clase de era en la que ahora vivimos y servimos al Señor. Batalla espiritual en contra de aquellos que no han nacido de nuevo. Ahora estamos viviendo en esta era donde está el trono de Satanás. Debemos defender nuestra fe y estar en guardia, y encarando a nuestros enemigos con valentía cuando se nos rete. Hasta el día del regreso del Señor, debemos ser muy cuidadosos y guardar nuestra piedrecilla blanca. Esto es nuestra fe, creyendo en el Evangelio que nos ha permitido nacer de nuevo por el agua y la sangre. Debemos vivir comiendo maná, la palabra de Dios. Para hacer esto, debemos luchar y vencer las obras de los nicolaitas. Debemos rechazarlos. No debemos acercarnos a aquellos que solo buscan el dinero y la fama del mundo. Aunque podemos tolerar y perdonar su debilidad, no podemos compartir el pan con aquellos que están en contra de la verdad y solo desean el dinero, mucho menos el hacer las obras de Dios con tales personas. ¿En dónde están registrados los nombres de aquellos que han nacido de nuevo por creer en el Evangelio del agua y el Espíritu? Están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué significa decir que escribe un nombre nuevo en una piedra blanca? Significa que hemos llegado a ser los hijos de Dios. También está escrito que nadie sabe este nombre nuevo, excepto aquel que le recibe. Esto quiere decir que nadie, excepto aquellos que han nacido de nuevo por creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, conocen la salvación de Jesús. Los pecadores no saben que ellos pueden ser justificados. Esto es, solo aquellos que reciben sus nombres nuevos de Jesús saben que sus pecados fueron hechos para desaparecer. Debemos luchar en contra de los nicolaitas, en contra de nadie más, sino en contra de los nicolaitas. La esencia central del pasaje es que debemos luchar y vencer a los nicolaitas, quienes, aunque creen en Dios y conocen la palabra de la verdad, continúan desobedeciendo y rechazan la palabra de Dios y solo van tras el dinero, ganancias materiales, riqueza y fama para su carne. Debemos luchar en contra nuestra. Si no podemos seguir a Dios debido a nuestra vanidad u orgullo, debemos pelear contra el corazón. También debemos involucrarnos en la lucha espiritual en contra de aquellos que afirman creer en Jesús sin haber nacido de nuevo. A pesar de haber estado lejos de su gloria, el Señor nos ha salvado por el agua y la sangre. Debemos defender nuestra fe creyendo en esta palabra y vivir nuestras vidas como siervos de Dios, dando gracias a Él por la perfecta salvación que nos ha dado. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Convirtámonos en aquellos que vencen peleando hasta el final en fe. Aquellos que venzan les será dado maná. El mayor caso de desaparición en la historia humana será el rapto que ha de ocurrir. Al mismo tiempo, la segunda venida de Jesús es el tema que llama la atención a todos aquellos que creen en Cristo. Algunas personas piensan, habrá una desaparición masiva de gente mientras los santos son raptados. Mientras gente de todos los estratos de la vida desaparece, desde pilotos, taxistas hasta conductores de trenes, el mundo será inundado con toda clase de accidentes y desastres, con aviones que caerán del cielo, descarrilamientos de trenes y caminos obstruidos con accidentes de tráfico.
Un libro titulado Rapto basó su historia dentro de estos lineamientos y fue el libro más vendido en el pasado. Esta gente creía que los santos desaparecerían en el aire cuando fueran raptados. De esta manera la gente no solo se arrepintió, sino que preparó su fe para el día de su rapto. Pero algunos de ellos abandonaron sus trabajos y sus escuelas, un fenómeno nada risible. No hace mucho tiempo, una denominación que abrazaba la doctrina del rapto pretribulación hizo que sus congregantes dieran sus posesiones a la Iglesia y solo esperaron por el día en que sus líderes profetizaran el rapto. Desde luego, el día que profetizaron y tan ansiosamente esperaron terminó como cualquier otro día. Toda esta espera para nada. Todo en lo que habían creído y esperado con tanta sinceridad demostró que tan solo había sido una mentira. Pero algunos de ellos declararon otro día, en 1999, como el día del rapto. Y esperaron y esperaron. Sin embargo, como antes, se demostró que fueron engañados una vez más por sus mentiras. Sus líderes, habiendo sido avergonzados con su profecía no cumplida, decidieron nunca más volver a poner tiempo al regreso de Cristo. De estos eventos podemos ver cómo la doctrina del rapto pretribulación no encaja para nada en la palabra de Dios. Los puntos más importantes en el libro del Apocalipsis son la segunda venida de Jesús y el rapto de los santos. Para todos los cristianos fieles, su mayor esperanza y espera es cuando Cristo regrese al mundo y levante a sus santos en el aire. De hecho, es razonable que los cristianos esperen con ansia el regreso de Cristo en su fe. Quien quiera que verdaderamente crea en Jesús debe esperar el día del regreso del Señor con gran anticipación y deseo. Es mejor tener la clase de fe que espera la segunda venida del Señor y el rapto, que la del que nada espera. De lo que se desviaron del camino correcto los apocalípticos de los tiempos finales es que pusieron un día y un tiempo específico para su rapto. Como base para sus cálculos, muchos de ellos interpretaron mal la profecía de las 70 semanas que aparece en Daniel 9, así como en Zacarías, y llegaron a sus propias predicciones en fechas. Pablo dice, en la primera de Tesalonicenses 4, que cuando Cristo regrese a esta tierra, los santos serán levantados en el aire para reunirse con Él. Por lo tanto, es apropiado que aquellos que genuinamente creen en Jesús esperen por el día de su rapto. Pero el calcular y fijar una fecha específica para el rapto fue algo profundamente equivocado, ya que fue un reflejo de su orgullo, que ignoró la sabiduría de Dios. Fue un gran error tratar de resolver y entender las profecías de la Biblia con fórmulas matemáticas hechas por los hombres. Entonces, ¿cuándo ocurrirá el rapto real? Apocalipsis 6 habla del rapto de los santos. De acuerdo a él, durante la cuarta era de las 7 eras de Dios, esto es, la era del caballo amarillo, ocurrirá el martirio de los santos, y después de esto vendrá el rapto de los santos en la quinta era. El rapto de los santos se describe en detalle y ciertamente se convertirá en una realidad cuando el tiempo llegue. Dios ha planeado 7 eras para la humanidad, la primera de las cuales es la era del caballo blanco. Esta es la era en la que el Evangelio del agua y el Espíritu comienza y continúa triunfante. La segunda era es la era del caballo rojo. Esta era marca el comienzo de la era de Satanás. La tercera es la era del caballo negro, cuando el mundo será golpeado por hambre física y espiritual. La cuarta era es la era del caballo amarillo. Esta es la era en la que el anticristo surgirá y los santos serán martirizados. La quinta era es cuando los santos serán resucitados y raptados después de su martirio. La sexta era comprende la total destrucción de la primera creación, esto es el mundo, por Dios, la cual entonces será seguida por la séptima era en la cual Dios abrirá el reino del milenio y la tierra y cielo nuevos para vivir con sus santos para siempre. Así, Dios ha puesto estas 7 eras para toda la humanidad. Es correcto que aquellos que creen en Jesús conozcan y crean
en estas 7 eras que Dios ha preparado para ellos. Tan solo en Corea se estima que más de 100.000 personas, al final del último siglo, pusieron un día y tiempo y esperaron la segunda venida de Cristo y su rapto. Se dice que aproximadamente 12 millones de coreanos son cristianos. Entre ellos, cerca de 100.000 esperaron el regreso de Jesús y su rapto. Puesto de otra manera, estos son los creyentes de corazón, quienes creyeron en la palabra, como fue escrita, y esperaron por el regreso del Señor. Solo 100.000 de 12 millones. Esto es menos del 1%. Sin embargo, su problema fue que no tenían un entendimiento adecuado de las eras que Dios ha puesto para ellos. Sin un entendimiento correcto del Evangelio del agua y el Espíritu, muchos de los cristianos de la primera iglesia cometieron errores tratando de calcular la fecha del regreso de Cristo, basado en su conocimiento equivocado de la era de la segunda venida de Cristo y el rapto de los santos. Así que el apóstol Pablo les advirtió para que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Hablando históricamente, muchos continuaron en su ignorancia del plan de Dios y en vano continuaron con sus errores en las fechas una y otra vez. Yo creo que existe la necesidad de corregir su equivocada fe, pero no tengo deseos de reprenderlos fuertemente, solo deseo corregirlos. ¿Por qué? Porque su fallo se debió a su ignorancia de las 7 eras que Dios ha puesto a la humanidad. Calcularon mal la fecha de la segunda venida de Jesús, ya que aplicaron y entendieron mal los números que aparecen en la Biblia, viéndolos tan solo en términos humanos. Este error no ha sido confinado a los cristianos coreanos, sino que ha sido muy común para el resto del mundo. Los líderes de la Iglesia de diferentes partes de la tierra, algunos de ellos famosos, han cometido el mismo tipo de error. Mi corazón desea dar testimonio del plan de Dios a todos aquellos que, habiendo creído en Jesús y esperado por la fecha del rapto que ellos fijaron, puedan tener un entendimiento apropiado del plan de Dios para ellos y no uno equivocado. Mi única esperanza es que ellos también les sea dada de hecho la bendición de ser raptados por Dios. El verdadero rapto de Dios vendrá después de la era del caballo amarillo y acontecerá el martirio de los santos. Cuando comience el período de los 7 años de la gran tribulación, en esta era del caballo amarillo, el anticristo emergerá como el líder más poderoso del mundo y reinará sobre él. El anticristo comenzará a perseguir a los santos cuando la gran tribulación comience, acelerándose en intensidad después de la primera parte de la gran tribulación. Esto es, los primeros 3 años y medio, hasta que alcance su cumbre en el punto medio del período de los 7 años. Esto es cuando los santos serán martirizados por defender su fe. Aquellos que creen en Jesús deben conocer bien los tiempos. Dependiendo de si creen en el rapto pretribulación o en el rapto a la mitad de la tribulación, sus vidas de fe serán muy diferentes. Ya sea que los creyentes esperen sabiamente por su rapto con la fe apropiada, o cometan el error de enfocar sus mentes en una fecha absurda de su propia elección, todo dependerá de si basan su fe en la palabra de Dios o no. Si usted se acerca a estas enseñanzas sobre la palabra de Dios con calma, podrá de hecho descubrir cuáles son las propuestas razonables, y así tener la capacidad de resolver todas sus preguntas correctamente. Pero si usted no tiene el entendimiento correcto del rapto y falla por no esperar apropiadamente, entonces su fe será una ruina. La teoría del rapto pretribulación fue expuesta por Scofield, un teólogo americano, quien fue el primero en establecer sistemáticamente su posición doctrinal en su Biblia de referencia Scofield. Esta Biblia de referencia fue ampliamente traducida y usada por todo el mundo. Es debido al impacto de la Biblia de referencia Scofield que la teoría del rapto pretribulación
llegó a ser difundida tan extensamente. El mismo Scofield no tenía ni idea de que su afirmación del rapto pretribulación llegaría a difundirse a través del mundo. El resultado fue la aceptación que prevalece de la teoría del rapto pretribulación habitualmente por todos los cristianos del mundo. Pero antes que la teoría de Scofield del rapto pretribulación hiciera su aparición, la creencia dominante que había prevalecido en el mundo cristiano era la teoría del rapto post-tribulación. La teoría del rapto post-tribulación afirma que Cristo regresaría después del final del periodo de 7 años de la Gran Tribulación y de que Él raptaría a los santos en ese tiempo. Así mucha gente tenía un gran temor de la tribulación antes del rapto y de la segunda venida del Señor. Cuando los avivadores predicaban desde su púlpito acerca de la segunda venida del Señor, la gente corría a arrepentirse, llorando y agonizando por sus pecados, inundándose a sí mismos con oraciones constantes de arrepentimiento. Así que quien lloraba con mayor frecuencia era usado como el barómetro para medir quién era más bendecido. Tales personas, aunque creían en Jesús, derramaban demasiadas lágrimas. Pero esta primera creencia del rapto post-tribulación fue reemplazada lentamente por el rapto pretribulación. ¿Por qué se dio ese caso? La gente descubrió infinitamente más cómodo cambiar el rapto post-tribulación por el rapto pretribulación, ya que este cambio significaba que no tendrían que encarar todas las pruebas y las tribulaciones que de otra manera tendrían que atravesar. Es poco sorprendente que prefirieran ser levantados en el aire antes de que las atemorizantes dificultades de la gran tribulación descendieran sobre ellos. De esta manera, la teoría del rapto pretribulación se expandió como un arbusto en llamas, ya que ofrecía una fe cómoda, mucho más digerible que el prospecto atemorizante de atravesar los sufrimientos de la gran tribulación. Así como la gente prefiere lo dulce sobre lo simple o lo amargo, la gente también prefiere que sea más fácil cuando se trata también de su fe. De entre las diferentes teorías que los académicos han producido, prefieren escoger y creer en lo que se acomoda mejor a su paladar. Es así como mucha gente terminó creyendo en la teoría del rapto pretribulación tan fácilmente. Aquellos que apoyaban esta opinión del rapto pretribulación pensaban que tenían que conservar sus cuerpos y sus corazones inmaculadamente limpios para ser raptados. Así que